Muy buenas noches, licenciados, colegas, estudiantes. El día de hoy, como se les ha indicado, repito, ¿no? Vamos a retroalimentar el primer aspecto. ¿En qué aspecto? ¿Se han tenido alguna dificultad? ¿Se escucha, no? Si no, más fuerte de hablar. Sí, Luisa, se escucha bien. Tito. Un momentito, está lento. Ya. Bueno. ¿Se ve, no? Ya. Nos vamos a enfocar más en las actividades. Estoy mostrando las orientaciones de esta semana. Primero teníamos que realizar una infografía. Esta infografía era de forma creativa. Recordarles que todo el proceso es evaluativo, o sea, sumativo y evaluativo. Ustedes al final todas sus notas se van a sumar y les va a salir un promedio. Mínima nota para aprobar es 70. Yo les recuerdo eso. De igual manera, no se pueden reprobar no pueden dos veces a segunda instancia. Solo se ha metido una vez. Si usted, digamos, en esta ocasión queda en segunda instancia, es su primera y última vez. Si pasa al siguiente módulo o en el módulo 3, vuelve a repetir la segunda instancia, ya es el módulo. Y todo está registrado. El anterior, anterior módulo que he dictado, de igual manera, algunos participantes se han quedado. Esto no ha sido culpa de nosotros, sino algunos participantes no entregaban el trabajo a tiempo, la evaluación no lo realizaban, tenían problemas de horario, no podían entrar la hora que les he indicado. Como les he indicado, yo estoy desde el año pasado dictando módulos, entonces ya he visto esa parte. No se descuiden en eso. Algunos por un puntito están perdiendo el módulo, están en la segunda instancia. Bueno, regresando a esto. Lo que tenemos que realizar esta semana es una infografía creativa. Al realizar una infografía creativa, ¿a qué nos referimos? Es una infografía más de información. No tiene mucha relevancia, no tiene datos bibliográficos, no tiene datos de referencia, no tiene datos estadísticos. Es de creativo, es más que todo es informativo, ¿no? Cómo lo está viendo, cómo lo entiende, cómo se puede entender esta temática. Utilizando imágenes, colores, etcétera, de forma creativa. Ahora, como les he indicado, el formato es la presentación, tiene que enviarse a plataforma, puede ser en Word o en PDF. Mínimo 3 páginas, ¿ya? Usted si, digamos, muy bien, lo ha hecho en una aplicación diferente, hay diferentes aplicaciones para trabajarlo. Lo siguiente, en una carátula debe colocar el link del archivo, el link del trabajo, y mandarlo en una carátula respectivamente, si lo ha hecho en una aplicación. ¿Ya? Hasta acá, la primera actividad, ¿hay alguna duda? ¿Lo han realizado? Todavía les falta, pero es esta mañana. Eso también hasta las 6 de la tarde mañana. Se ha empleado. Quiero recordarles que no va a haber, a partir de las 6 ya se corta y si no la podéis subir ya no hay ampliaciones. Si quiere ampliar, tiene que hablar ya con el coordinador. Pero solo existe dos tipos de permiso. Uno por COVID y otro es por fallecimiento de algún familiar en primer grado, ¿no? Por esos motivos sí se puede dar permiso para que se pueda ampliar y entregar el trabajo. Después no se puede. ¿Alguna duda hasta este punto? Estamos retroalimentando nomás. Ya. ¿Puedo continuar, no? Ya. Sí, licenciado. Gracias. Ya, bueno. Ahora, en el foro académico es realizar una comparación crítica de las estrategias educativas del siglo XX y siglo XXI. Cómo antes o cómo se haría en el siglo XX y siglo XXI.
tiene que ser lectura, ¿no? De los textos que hemos mandado, dar una vivencia, tal vez si usted tiene, manejar autores, y de esa manera puede responder. También aportar a sus compañeros, respetando, ¿no? Su opinión de los demás, dando soporte. Bueno, es la primera instancia. No hay dudas, dificultades hasta acá, ¿no? Bien. Nos vamos a ir a la página. Vamos a esta. Esta es la página que ustedes manejan. ¿Listo? Licen, buenas noches, ¿me escucha? Tengo una consulta. ¿Me escucho? Licen, en el foro, ¿es necesario citar autores? ¿Es obligatorio? Esa era mi pregunta, Licen. Sí, tendría que citar. Tiene que empezar a nombrar porque ya estamos en un posgrado. Tendría que nombrar autores. Dar alguna explicación sobre ellos. No te estoy indicando, Lick, que tal libro, tal autor dice, sino según, digamos, a Piaget, vemos que esta situación se ve en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo nombrarlos, de esa manera, mencionar autores. Me va a servir Ah, ya mucho está. más adelante. Está bien, gracias. Está bien, Licen, gracias. Lo que siempre manejo en esto, los diplomados, es para armarse de herramientas, conocer, dar detalles. Cuando ustedes hagan la maestría, hay docentes que están haciendo la maestría, lo que se pide son la creación intelectual, crear libros, crear revistas. En un momento les voy a mostrar algunas actividades, pero es lo que se pide en maestría. En este proceso están retroalimentando, están alimentándose de herramientas para poder utilizarlos. En la maestría, como ya les he indicado, producción libros. En el doctorado, lo que es la producción intelectual, artículos científicos, crear innovaciones, proponer, aplicarlas. Ahora, en este diplomado estamos llenando de herramientas. Bueno, ya, continuamos. Ya, de igual manera, si hay alguna dificultad, aquí está el licenciado Francio Cori Carvajal. Si hay alguna dificultad administrativa, no pertenecen al grupo, no están en el grupo, o alguna condición que les pase de forma administrativa, digamos, en pagos, etcétera, aquí tienen que preguntar al licenciado. ¿Ya? Ahí está en la página. Ahora bien, todas las actividades, eso quiero aclarar, nos han indicado desde la semana 2 son calificables. Todo tenemos que calificar. Lo que está haciendo en lo que es en la infografía se va a calificar. El día de hoy van a socializar. Se va a calificar sobre 90. Hoy día el grupo que va a socializar va a dar una evaluación a todo el grupo sobre 10. Si usted se saca 90 en la infografía, más su evaluación que ha sacado unos 10 o unos 8, depende de lo que saque, se va a aumentar. De esa manera estamos trabajando. Ahora, sobre los foros. En los foros es la asistencia la clase sincrónica. Si usted se ha asistido el día de hoy, en el foro de igual manera sobre 10 puntos. Si en el foro tiene, digamos, 80, ha asistido más la asistencia de hoy, 90. De esa manera vamos a calificar. Tiene que ser participativo lo que nos ha indicado, tiene que estar los estudiantes presentes, los participantes presentes. De igual manera tienen que hacer su evaluación. Todo ese proceso. Ahora, bueno, si se han dado cuenta, todo ese proceso se va a hacer. Ahora, el último punto que nos han dado, la evaluación al docente. Cuando ustedes terminen, ya estemos terminando el último módulo, la última semana, se va a habilitar esta plataforma, evaluación a mi docente. Ustedes me van a calificar a mi persona, es para mejorar, ¿no? Si existe alguna dificultad, algún rendimiento, aquí me va a indicar. Eso me sirve mucho para mejorar, ¿no? Ya, en ese punto. Ahora bien, ¿alguna duda hasta acá? Para dar paso al grupo. No, hasta el momento no, licenciado, Ya, personalmente. gracias. Eh, ¿Qué grupo va a socializar? ¿Están preparados? Voy a compartir, les voy a dar permiso para compartir la pantalla. ¿Están los integrantes?
Buenas noches, sí, licenciado. Bien. Les recuerdo que la socialización es 20 puntos. Si se corta, por favor, lo van a volver a ingresar. La evaluación es preparada por los integrantes del grupo. Una vez terminado van a tener 10 minutos, solo 10 minutos. Después de eso se va a continuar con el proceso. Tengo que socializar la semana que viene y las actividades. Con eso habremos concluido. Ya voy a dar este para que ustedes puedan utilizar. Ya, pueden utilizar. Compañeros, por favor, me avisan si se puede ver la presentación. Por favor. No, no se ve. Nada. Ya. Un momento, por favor. Ahora. Ahora. Sí, sí, ya se ve, ahora sí ya se ve. Ya. Ahora sí se ve. Ya, listo. Ya. Una consulta antes que empiece. ¿Qué tipo Sí. de examen han preparado? ¿Cómo? ¿Qué tipo de examen han preparado? ¿Qué tipo de... Compañero Kevin, por favor. Bueno, Lick, hemos preparado una evaluación con preguntas de selección múltiple. formulario en Excel, Word? Está en el formulario de Google, Lick. Google Google Doc. Form. Mira, mucho mejor. Cuando lo terminen, por favor, el link solo aquí, a la clase, ¿ya? Solo los... Lo mando al grupo de WhatsApp, Lick. No, 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 al grupo de WhatsApp no. Solo aquí para los que están presentes. ¿Ya? Ah, ya, listo, Lick. Listo, le mando enseguida. ¿Ya? Cuando terminen, ¿no? De Ya. evaluación, cuando terminen de socializar. Ya, Ah, ya, continúen. ya, Lick, listo, listo. Gracias, continúen. Ya. En principio tengan todos los presentes muy buenas noches. Mi nombre es José Huasco Choque y los integrantes del primer grupo son Jocelyn Huanca, Susel Huasco, Milton Guaicho, Andrea Laime y Kevin López. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la visión metodológica de la educación sociocomunitaria productiva. Actualmente en el sistema educativo, bueno, el sistema educativo contribuye a la superación de 4 problemáticas, las cuales son la económica, social, la cultural y la política, a las cuales responde el modelo sociocomunitario productivo. En particular, los docentes somos actores responsables, ¿no?, de la calidad de educación que brindamos. Entonces, podemos decir que jugamos un rol fundamental en la transformación de la educación. La importancia más que todo reside en reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica para aplicar estrategias, métodos y técnicas que ayuden a mejorar el nivel de formación de los estudiantes, basándonos en sus realidades y experiencias, ¿no? Eh, Basándonos en la unidad temática 1, en lo que son en los criterios de la visión metodológica e integralidad holística, hablaremos sobre una reflexión y sobre un cuento que es el elefante académico. Entonces voy a dar lectura a lo que es el cuento. Por favor, quisiera que me presten mucha atención. Cuando yo era chico, me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales, también a mí como a otros. Después me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal, pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas clavadas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de un cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye?
Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía en la sabiduría de los grandes pregunté entonces al maestro o algún padre o algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefante empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al día que seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que hemos visto en el circo no se escapaba porque cree que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer, y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás intentó poner a prueba su esfuerzo otra vez. Estos cuentos para pensar es del autor de Jorge Bucay. Entonces, sobre la reflexión del cuento, vemos tres aspectos muy importantes. Uno, lo que es la frustración. Dos, el sentimiento de la derrota. Y tres, las limitaciones interiores. Entonces, nosotros como personas, ¿no? Debemos derribar esas cadenas que nos atan a una estaca y nos impiden seguir avanzando. También debemos tomar en cuenta lo que es la perseverancia y la paciencia. Debemos decirnos siempre, ¿no? Nunca debemos dejar de creer, nunca debemos dejar de esperar y tomar en cuenta que la paciencia es una virtud. Ahora, ustedes saben cuál es la importancia de la construcción del modelo educativo sociocomunitario productivo. A continuación, mi compañero nos explicará un poco más sobre este tema. Gracias. Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo les voy a hablar un poco de la construcción del modelo educativo sociocomunitario productivo. Eh, Primero vamos a iniciar diciendo que todo modelo tiene tres preguntas, las cuales sus respuestas nos muestran el contenido y la orientación de esta misma. La primera pregunta, el ¿para qué? Esta pregunta nos determina el contenido de su dimensión política e ideológica. La segunda pregunta, el qué, que nos muestra los conocimientos a aprender y enseñar. Y la tercera pregunta, el cómo, muestra la orientación metodológica de este modelo educativo y el proceso de su implementación. Eh, Ahora, una nueva concepción metodológica deriva siempre de una nueva concepción de la realidad. En la construcción de este modelo educativo, una parte clave o las palabras claves que se ha tomado ha sido visión metodológica, eh, entendiendo que estos van a ser los pilares o han sido los pilares para construir un nuevo modelo educativo. Podemos decir que no se puede esperar una nueva manera no se puede tener una nueva manera de llevar a cabo la educación a partir de ahora hacia adelante sin antes cambiar nuestra visión de la realidad. Necesitamos ver la realidad de nuestro entorno, de nuestro país para llevar adelante la educación. Eh, el modelo educativo sociocomunitario productivo nos pone
a pensar, nos pone un alto y nos pone a ver hacia atrás cómo ha sido la educación hasta ese entonces y cómo va a ser la educación de ahora para adelante. Nos lleva a tener una lógica que se centre en la comunidad o en la comunidad indígena. Nos muestra un horizonte, nos lleva a ver un horizonte hacia adelante, pero no hacia adelante la educación tradicionalista que hemos tenido antes, una educación colonial donde solamente tenían acceso a la educación los que estaban en el poder, los que estaban en la élite, y a los indígenas de lado, a los pueblos indígenas les privaban de la educación. Nos lleva a tener un horizonte mirando los valores indígenas de nuestros ancestros. Nos lleva a tener una comunidad educativa. La intencionalidad, vamos a ver dos criterios para la construcción de este modelo educativo. Uno es la intencionalidad de la metodología y la integralidad holística. La intencionalidad es un criterio que no se separa de la política, pues la educación que plantean las sociedades y pueblos responden al modelo de sociedad que estos quieren construir. La siguiente diapositiva. Ahora les voy a hablar de la intencionalidad de la metodología. La formación del hombre está estrechamente relacionada con su realidad. Podemos decir que el ser humano en su diario vivir toma o vive situaciones innumerables de todo tipo que afectan en su ser interior. Pueden ser psicológicos, físicos, sociales, distintos tipos de situaciones que afectan en su diario vivir. Estos lo llevan al ser humano a tener necesidades y conductas, a tomar necesidades y conductas para poder satisfacer sus distintas necesidades. Cuando hablamos de cuando hablamos de educación, muchas veces automáticamente se nos viene a la mente la escuela o un lugar donde un aula, sillas, mesas, cuadernos, donde está un profesor y sus estudiantes. Simplemente eso, la escuela. Ahora Meyer nos muestra una visión más amplia de lo que es la educación. La educación constituye un fenómeno social que se manifiesta en múltiples formas, como praxis social y a niveles sociales totalmente distintos. No se limita solamente a una determinada época ni una única esfera de la vida. Se manifiesta tanto en forma espontánea como en forma institucionalizada y organizada. Este es un nuevo concepto de cómo nos muestra la educación ahora el modelo educativo sociocomunitario productivo. Una visión meramente técnica nos lleva a tener un aprendizaje simplemente técnico, nos lleva a que cuando hay problemas o hay la necesidad de resolver problemas, buscamos hacerlo simplemente con las técnicas que nos han enseñado y no desarrollamos las cualidades de los estudiantes ante estas adversidades. Al hablar de la educación, tenemos que centrarnos en cuál es el sentido de la metodología que usamos. Partir de la práctica, de la experiencia vivida, es una dirección que nos da este proceso educativo. Por ejemplo, los momentos metodológicos, el momento de la producción, que nos lleva a tener una acción transformadora dentro de un contexto en los estudiantes. La educación no termina simplemente en el aprendizaje de algo, en aprender a hacer algo nuevo o conocimiento teórico, sino que es necesario educar a los estudiantes para resolver problemas de su comunidad, de su contexto. Esto nos lleva a poder preguntarnos para qué aprendemos y para qué aplicamos esos momentos metodológicos. La siguiente
Diapositiva. Buenas noches, licenciado, compañeros. Continuando con la exposición, hablamos de la educación es una acción política. ¿A qué le decimos? La educación es una acción política. En la política y la pedagogía Freire centra su concepción filosófica de una humanidad liberadora, donde está basada en el respeto por la vida, la esperanza y la visión de futuro, donde lo inspira a promover consuelo a oprimidos, sino formas permanentes de crítica y lucha colectiva con una filosofía de esperanza. Eso se refiere a que la educación se dice que es una acción política porque incide sobre la realidad, sobre todo lo que constituye. La educación es una parte fundamental en la política. Esto se refiere a la transformación, donde buscamos una educación crítica y transformadora. Pero en Bolivia se veía o se sigue viendo que hay desigualdad y pobreza. Así que la conciencia política que existe en nuestro país no es tan referida a eso. Entonces, no solamente lo que causa en Bolivia que la educación vaya en retroceso es la desigualdad y pobreza, sino también es que vivimos en un centro coloniales, donde no daban tanto valor a los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, para conocer más aún, digamos, sus conocimientos, sus saberes, lo que aportaban a la educación, más se centraban en lo colonial, en lo que venía de afuera y lo traían aquí, sin dejar de visto lo que existía ya en las comunidades y la sabiduría que tenían ahí. Es por eso que en la política y la pedagogía de Freire se centra su concepción filosófica de una humanidad liberadora. Esto quiere decir que está basado en el respeto por la vida, la esperanza y la visión del futuro. Eso se refiere a que Paulo Freire dice que la educación no solamente debe estar basada en un solo lugar, tiene que tener el respeto a la vida. Y en aquí se encuentran los saberes de nuestros ancestros, donde decía que tenemos que vivir en comunidad para vivir bien, o sea, respetando a la naturaleza, participando, digamos, en la cosmovisión y en la filosofía, como nos dice Paulo Freire, respeto a la vida. La esperanza, lo que se centra en su filosofía, la esperanza y la visión del futuro, donde no lo que inspira a promover consuelo a oprimidos. Aquí Paulo Freire no solamente nos dice que él está, digamos, para los oprimidos, los que no saben aún, digamos, en una educación cerrada, sino para aquellos que él quiere que toda aquella persona o que aquellas personas que van luchando sean permanentes críticos y en una lucha colectiva de esperanza. También se puede decir que Paulo Freire no centra su educación en que solo se aprenda una cosa, sino que también las personas sean críticas, analíticas y reflexivas, y no se queden solamente con una idea. La educación en otros contextos. La educación es un mundo globalizado. Se convierte en un necesario campo de análisis, de lucha y compromiso. Sin embargo, por sí misma es el escenario de la manipulación de recursos, poder e ideologías. La educación en otros contextos. Tenemos dos tipos de contextos, se podría decir que en Bolivia. Un contexto que es globalizado, donde la educación se refiere a la política que tenemos, que se basa, digamos, más que todo, en todo lo que se refiere a todos los recursos que tendrían que ingresar a la educación, van destinados a otro Bolivia. La educación en Bolivia se ha visto más politizada porque van más allá de lo que necesitan aprender, sino se va basando más allá de lo, se podría decir, se han centrado más en lo político, en otras cosas que no están dando un avance a la educación. Sin embargo, en la educación que es en la educación holística que se ve en las comunidades indígenas, se ve una educación, se ve en los pueblos indígenas una educación más recíproca, más solidaria, más complementaria entre los seres humanos.
En la cosmovisión, en las cosmovisiones se puede enseñar que los seres humanos y la naturaleza y la espiritualidad van juntos. En donde los contextos, en los pueblos indígenas, no solamente se basa en la enseñanza de un aprendizaje memorístico, sino que se basa en un aprendizaje que vaya en relación con la madre tierra o con todo lo que se refiere a la naturaleza, para que lo que se aprenda se pueda, como una transformación a la educación y a la misma comunidad. Por eso se dice que el aprendizaje debe de ser reciprocidad. Nosotros damos, como ellos nos dan, también debemos dar nosotros. La solidaridad, la complementariedad que se debe tener entre los seres humanos, la naturaleza. También es la espiritualidad, pero la espiritualidad no solamente se basa en lo que a creyentes o a ideologías de Dios, de otras índices, sino se basa en la espiritualidad de cada ser humano, digamos, de cada persona, lo que tiene adentro y lo que puede aportar para vivir, digamos, en una comunidad, para vivir bien. También la visión metodológica reside, también la visión metodológica reside en el proceso educativo de formar una persona integral, y para hacer es preciso partir de la visión crítica y transformadora, porque se necesita alguien que pueda criticar, transformar, producir cambios y sobre todo convivir y vivir bien, donde la educación no solo debe ser basada en uno solo, debe ser integralmente, y para hacerlo tenemos que tener casi todos los estudiantes que están a nuestro cargo, los que están saliendo, van a estar estudiando, debemos de tratar de crear jóvenes que tengan una crítica y una transformación, porque lo que necesita ahora Bolivia no solamente, digamos, es personas que estén centrados en individualidad, necesitamos personas que puedan criticar, transformar, producir cambios y sobre todo convivir bien con la naturaleza y la madre tierra que nos rodea, como nos decía, ¿qué se llama? Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que todo lo que se aprende tiene que ser convivido. La otra es la integralidad holística. La educación holística, llamada también integral, se establece desde 3 criterios para aplicar su metodología de enseñanza en los estudiantes. Estas constan la parte emocional, la construcción de conocimientos y la espiritualidad. Esto iba relacionado con lo que se dice anteriormente, lo que decíamos, la educación en otros contextos, lo que es la educación más que todo de los pueblos indígenas. Nosotros buscamos una educación ahora con esa nueva ley 070 de Elizardo Pérez y Avelino Siñani, buscamos una educación donde sea holística, también se llama integral, donde tengamos la parte emocional, la construcción de los conocimientos que sean a base de vivir en comunidad, que todo lo que sabemos, que ya tenemos los conocimientos adquiridos de los pueblos indígenas, sean más profundizados, no solamente excluirlos, sino profundizarlos. Y la espiritualidad, que cada persona tenga un propósito para saber y conocer y así también ir creciendo. Promueve y desarrolla 3 fortalezas básicas en todo estudiante. ¿Qué decir? Lo cognitivo para el pensamiento crítico. Aquí nos quiere decir que debemos de desarrollar estas 3 fortalezas básicas en todo lo que se va desarrollando. Debemos de, en cada estudiante que vamos a tener o cada joven que se forme, debe tener la cognitiva, debe tener estos 3. Lo cognitivo para el pensamiento crítico y reflexivo. Debe ser una persona que pueda criticar, pueda dar su opinión y así mismo pueda tener su propia ideología de pensamiento y así trabajarlo en conjunto. Y reflexivo, de cualquier duda que tenga, ser reflexivo sobre cualquier criterio. La actitud e interrelaciones y la formación subjetiva. Todo tiene que ir relacionado con los 3, convivir bien y vivir bien. Siguiente. ¿Quién ha hablado? Solo tengo Galaxy A21S. Buenas noches. ¿Quién ha hablado hace un momento? Ok. Solo tengo Galaxy A20. Estoy registrando y solo tengo Galaxy. ¿Quién ha hablado? Andrea Laime, licenciado. Gracias. Muy buen aporte también. Sí, continúa.
Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Continuando con el tema, en la práctica, en la perspectiva de nuestro modelo. En la perspectiva de nuestro modelo, la realidad está compuesta por varias dimensiones: el ser humano, la madre tierra, el cosmos y las espiritualidades. Todas estas forman parte de una unidad, un todo con el cual el ser humano entra en relación. No partimos de un antropocentrismo que define que la realidad es del ser humano o coloca al ser humano en el centro. El ser humano no es el señor de la realidad, sino que forma parte de la misma. Todas estas forman parte de una unidad. La realidad lo hace ser parte de una totalidad, algo que es integral. Todo se fusiona. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. La visión metodológica en un sentido unitario. Esta pretende de una concepción integral y unitaria de la realidad, no solo desde el punto de vista del ser humano, sino desde la realidad mayor a la que pertenece el ser humano. Asumiendo que dentro de la interacción de la práctica, teoría, valoración y producción, se despliegan también de una forma unitaria varios elementos. Así tenemos en el ser, el sentir y el hacer. ¿Ya? Y en el sentir y el hacer, que son parte de una dimensión práctica. En la teoría, el pensar.